Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. Hoy nos adentraremos en un lugar que ha sido catalogado como uno de los más inquietantes de toda Italia. Una isla envuelta en un halo de misterio, tragedia y, según cuentan las leyendas, actividad paranormal. Estoy hablando de la isla de Poveglia, una pequeña islita en la laguna de Venecia, con una historia que pocos se atreven a contar. Desde los horrores de la peste negra hasta un hospital psiquiátrico donde ocurrieron cosas escalofriantes. Pero, ¿es todo esto verdad o simplemente leyendas exageradas? Acompañadme mientras desentrañamos los secretos más oscuros de Poveglia. Para entender por qué Poveglia tiene tan mala reputación, primero debemos viajar en el tiempo hasta el Imperio Romano. Durante esa época, la isla era utilizada como refugio para quienes escapaban de la guerra, pero su verdadera notoriedad llegó siglos después, en plena Edad Media. Cuando la peste bubónica asoló Europa en el siglo XIV, Venecia, una ciudad densamente poblada y con rutas comerciales activas, se convirtió en un hervidero de contagio. La solución: aislar a los enfermos. Y es aquí donde Poveglia cobra un papel aterrador. La isla se convirtió en un enorme centro de cuarentena, un punto de no retorno. Miles de infectados eran enviados allí, condenados a morir lejos de la ciudad, sin esperanzas de regresar. Se dice que los cuerpos eran apilados en grandes fosas y quemados para evitar la propagación del virus. Imaginad la desesperación de esas personas abandonadas a su suerte en una isla donde el único destino era la muerte. Pero la historia de Poveglia no termina ahí. En el siglo XIX, la isla volvió a ser utilizada, esta vez como un hospital psiquiátrico. Aquí es donde las cosas toman un giro aún más macabro. Según diversas historias, se llevaban a cabo experimentos inhumanos con los pacientes. Uno de los doctores, obsesionado con el estudio de la mente humana, realizaba lobotomías con métodos rudimentarios e inhumanos. Dicen que las voces de aquellos pacientes todavía se pueden escuchar en las noches de tormenta. Finalmente, el hospital cerró en la década de 1960 y desde entonces la isla ha permanecido prácticamente deshabitada. Como os podéis imaginar, las leyendas sobre Poveglia no tardaron en surgir y algunos aseguran que la isla está maldita. Muchos pescadores de la zona evitan acercarse a sus costas. Dicen que las aguas están cargadas de energía oscura y algunos cuentan que han visto figuras extrañas entre la niebla. Uno de los testimonios más famosos es el de un grupo de exploradores urbanos que logró infiltrarse en la isla hace unos años. Relatan haber sentido una presencia invisible siguiéndolos, susurros en habitaciones vacías y puertas cerrándose por sí solas. Uno de ellos incluso afirmó haber visto una figura oscura con forma humana observándolos desde una ventana del hospital abandonado. Y no solo los exploradores han tenido encuentros perturbadores. Se cuenta que en los años 60 un grupo de médicos y enfermeros que trabajaban en el hospital escuchaban constantes lamentos y llantos sin ningún tipo de explicación. ¿Es posible que los espíritus de los miles de personas que murieron en la isla aún estén allí, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos? Muchos parapsicólogos han intentado investigar la isla, pero hasta el día de hoy no se ha permitido un estudio oficial. Ahora bien, ¿cuánto de todo esto es real y cuánto es simple exageración? Historiadores sugieren que si bien Poveglia tiene un pasado muy sombrío, muchas de las historias han sido adornadas a lo largo de los años por los rumores y la imaginación popular.
Lo cierto es que la isla estuvo efectivamente involucrada en las cuarentenas de la peste y albergó efectivamente un hospital psiquiátrico, pero algunos expertos creen que las historias de experimentos sádicos y espíritus vengativos podrían ser más ficción que realidad. Aún así, la sensación de inquietud en Poveglia es innegable. En 2014, el gobierno italiano intentó subastar la isla para su restauración, pero, curiosamente, nadie quiso quedarse con ella por muchísimo tiempo. ¿Por qué? Tal vez con la fama oscura de la isla, o tal vez porque algunos sienten que hay algo más allí, algo que no se puede explicar con simples palabras. Ahora me cabe haceros una pregunta. ¿Os atreveríais a poner un pie en Poveglia? Hay quienes aseguran que la isla tiene una atmósfera sofocante, como si una presencia invisible vigilara cada uno de tus movimientos. Algunos turistas curiosos han tratado de acercarse en bote, pero siempre regresan con una sensación de pesadez, una sensación de que algo los sigue incluso después de dejar la isla. Y tú, que estás escuchando esto en la oscuridad de tu habitación, ¿crees que la isla realmente está embrujada o simplemente es una víctima de su propia leyenda? Sea cual sea la verdad detrás de Poveglia, una cosa es segura: su historia seguirá fascinando y aterrorizando a quienes la escuchan. Si alguien de los que me está escuchando tiene algún día la oportunidad de visitar Venecia y ve la silueta de Poveglia en la distancia, tal vez prefiera quedarse en su bote y contemplarla desde lejos. Por mi parte, nada más. Nos escuchamos la próxima semana, como siempre, con mucho más.